En el último audio habíamos dejado justamente en la descripción de la cruz. ¿Y por qué lo decíamos? Lo decíamos porque la profecía del Magnificat se realiza realmente plenamente en la cruz. Es el trono de gloria, el trono de gloria proclamado, donde dice, este es el Rey de los judíos. Por su sacrificio, el servidor, es decir, el siervo, eso nos recuerda al siervo con mayúscula, el siervo de Isaías, doliente, sufriente. Este siervo atrae a él a los pequeños y despide a los poderosos. Es decir, ponerse en la escuela de la cruz, estar en la escuela de la cruz, es dejarse atraer y elevar por ella. Y este es el camino que el Señor ofrece a sus discípulos, cuando les dice, aquel que no lleve su cruz no puede ser mi discípulo. Y luego tenemos de nuevo aquello del Magnificat. Él ha mirado la pequeñez de su sierva. El siervo, la sierva, o servidora, esclava, las distintas anchillas, ¿no? Anchela es la palabra en latín, pero que puede ser siervo, que puede ser esclavo también. Ella ha mirado la pequeñez. ¿Os acordáis que decíamos más propio que humildad es pequeñez? La Virgen no puede proclamarse ella misma humilde, pero sí pequeña ante Dios, ver su nada ante Dios. Y él, por otra parte, dice el Magnífica, enaltece, eleva a los pequeños. Así lo dice la Virgen. Solo aquel que reconoce su pequeñez sabe servir al Señor y sabe obedecerlo. Jesús es el pequeño por excelencia. A veces puede chocar, ¿no? Uno pensar Jesús el pequeño, sí, el pequeño. Él dijo, yo estoy en medio de vosotros como aquel que sirve. Es decir, estamos viendo justamente el servir, la pequeñez y en el fondo es ese servir en la humildad, en el ocultamiento. Muy diferente a aquellos que hacen alarde de servicio, o que lo están proclamando o diciendo, o se muestran mediáticamente, ¿no? Y lamentablemente eso no solo ocurre fuera de la iglesia, los filántropos, que aparecen por todos lados, que han dado no sé cuántos millones, personajes que son nefastos, ¿no? Que después apoyan el aborto y todo eso. O personajes también de la farándula, artistas que ha hecho esto, ha hecho aquello, proclamando ese servicio. O también a veces ocurre, lamentablemente ocurre dentro también de la iglesia, de personas que quieren mostrar que humildes, cuán servidores son de otros, y todo eso es una mentira. Qué diferente es aquello, ¿no? Volverse servidores como Cristo, como con María, que es la sierva del Señor, es unirse a Israel, su servidor. ¿Y acaso esto no es el objetivo que debe ser la finalidad de toda vida cristiana? Servir. Servir al Señor y servir al hermano a través del Señor. San Lucas lo dice en el prólogo de su Evangelio, cuando apela, digamos, a los apóstoles, recuerda a los apóstoles, aquellos que fueron desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Servidores de la palabra. Los testigos creíbles, convincentes, no son aquellos que dicen buenas y bonitas palabras, ¿no? Más que buenas, bonitas palabras, sino más bien los humildes servidores del Evangelio, de la buena noticia.
Y otro tema es también, así como contrapunto, contrastante, el hambre y la riqueza. Los hambrientos y los ricos, de los que habla María, son aquellos mismos de las bienaventuranzas. Bienaventurados vosotros, que tenéis ahora hambre, porque seréis saciados. Ay de vosotros, que ahora estáis repletos, porque tendréis hambre. Y este sí, justamente es contrapunto, digo, porque esto aparece, es característico de San Lucas. Es decir, las bienaventuranzas que encontramos en San Lucas y que las encontramos en San Mateo. En San Mateo, en el capítulo 5, están ahí, bueno, esas bienaventuranzas, pero sin el contraste de ay de vosotros o desdichados vosotros. En cambio aquí es, por un lado, dichosos vosotros, beatos o bienaventurados, que son las distintas traducciones para una misma concepto, una misma idea. Y por otro lado, desdichados o ay de vosotros, referidos sobre todo a fariseos y escribas, porque ellos son los falsos religiosos, ¿no? Y que llevan a otros con ellos mismos al abismo, ¿no? Son los que caen en el pozo y llevan a otro al pozo, ¿no? Es decir, no se trata solamente, bueno, del hambre, se entiende, ¿no? Del pan de la tierra. María no se moría de hambre en Nazaret. Ella, sin embargo, tenía un hambre terrible, tremendo de Dios, una sed de su espíritu. Deseaba el pan, ese pan que está por encima del pan esencial, ese pan que nosotros pedimos cada vez que recitamos el Padre Nuestro. Y Dios se lo ha dado a través del Hijo, porque el Hijo es el pan vivo que viene del cielo, que baja del cielo. Solo los hambrientos están colmados, no los que están llenos, porque ellos están llenos, dice el griego, en el texto griego, en el interior, dentro, por dentro. Le decía el Señor a Santa Catalina de Siena, algo muy bonito, dice, hazte tu capacidad y yo me haré torrente. Hazte tu capacidad y yo me haré torrente, le pedía a Santa Catalina. Es decir, Dios quiere llenar esos corazones que se hacen disponibles para recibir sus dones. Eso es hacerse capacidad. Abrirse a las gracias de Dios, a los dones de Dios. Eso es hacerse capacidad y Él nos la llenará. Maravilloso esto, ¿no? El hambre espiritual es un deseo del alma que crea la capacidad de recibir al Espíritu Santo. Y es algo remanido, pero bueno, lo sabemos, pero es así, ¿no? Occidente, lo vemos, perdió ese sentido de hambre. Nos llega a querer comer, claro, querer algo, muy raramente tener hambre. Y lo mismo ocurre con la vida interior. Tenemos pequeños huecos, pero no un hambre esencial. Entonces, no dudemos en pedir el don del hambre, el apetito de Dios. Y hay ahora tantos productos de sustitución, ¿no? Aparente sustitución. Llenar ese hambre con falsos alimentos, por ejemplo, esos que distraen el alma, pero que no nutren al ser. Ni que hablar de Internet, de todas sus derivaciones, aunque haya cosas buenas como las que estamos utilizando. Pero hablo en términos general, la televisión, la radio, las conversaciones inútiles, los placeres de todo tipo, la agitación, esa vana agitación,
agitarse, lo que decíamos antes en otro audio, el pensar, ¿no? ¿Qué opinan de mí? Estar sujeto a eso, a la consideración de los otros, ser considerado, bailar a través de las emociones, es decir, esas fluctuaciones de ánimo constantes. Es como cuando se está así, cómo se puede tener hambre de lo esencial, con tantas, entre comillas, ¿no? Riquezas, que no lo son, por supuesto. Dios despide a los ricos vacíos, dice el texto original. Es decir, los despide en lo inútil que los está acaparando. Eso es lo que queréis, bueno, seguiréis en esa vacuidad, ¿no? En ese vacío. Las riquezas en las que se basan, ¿no?, nuestras vidas no son las riquezas solamente del dinero, las riquezas financieras. Nosotros somos ricos, a veces, ricos en ese sentido, de esa inutilidad, cuando, por ejemplo, de las ideas de nosotros mismos que nos hacemos, inflados estamos, o de las felicitaciones que nos dan, o los diplomas, de los conocimientos que tenemos. Somos orgullosos de nuestros talentos, de nuestra espiritualidad, de todo aquello que nosotros hemos recibido, pero si somos así, somos dependientes, ciegos, poseídos por aquello que creemos poseer. Vuestra riqueza está podrida. Esto lo escribe Santiago en su carta, en el capítulo 5. Y el Apocalipsis también hace eco de esto. Tú te imaginas que eres rico. Yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero tú no lo eres. Eres tú el desdichado, el digno de compasión, el pobre, el ciego y el desnudo. Apocalipsis 3. La riqueza de la que habla la Santísima Virgen María ahoga la vida interior, impide vivir al alma. Habéis escuchado, en el camino las riquezas y los placeres de la vida ahogan. Esto está en Lucas 8:14. Es como la semilla, ¿no?, que cae entre la zarza, ahogados. Esas riquezas que ahogan, que no dejan avanzar, que impiden. Bueno, vamos aquí a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.